Cordial saludo para todos. Mi nombre es Elmira Rodríguez y hoy, junto con mis compañeros Edna Liliana Mejía, Ana Cristina Triana Tocancipá, Carolina Muñoz y Carlos Arango Córdoba, les vamos a hablar un poco sobre la importancia de las redes de las políticas públicas. De acuerdo con Cristina Zurbriggen, ella es especialista en políticas públicas complejas, licenciada en Sociología de la Universidad de Paraguay y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Eberhard de Alemania, y quien además es docente de Historia. Realizó su trabajo de investigación y abordó temas de gobernanza, redes de políticas públicas, entre otros, buscando comprender qué relación existe entre redes de políticas públicas y gobernanza a través de la integración entre Estado, sociedad y el mercado, y siempre con la participación activa de los actores públicos y privados. El enfoque de las redes de políticas públicas, según la Escuela de Redes, dice que es la intermediación de intereses entre actores públicos y privados para elaborar y poner en marcha las políticas públicas. De acuerdo con la Escuela de Gobernanza, es la transformación de la función administrativa del Estado como un modo de gestionar asuntos públicos en contra de lo jerárquico y el mercado. Las redes de políticas públicas fueron creadas a comienzos de la década de 1990 como un modelo de intermediación, permitiendo describir cómo se estructura el proceso de toma de decisiones. Según los aportes teóricos de Estados Unidos y Gran Bretaña, existen 3 modelos de políticas públicas. El Policy Network, que dice que las conexiones cercanas entre Estado, las organizaciones de la sociedad y el sector privado borran esos límites entre el Estado y sociedad. Esta red funde lo público con lo privado. El Policy Sector es un subsistema cerrado. La política era realizada en una serie de comportamientos verticales. Issue Network es un subsistema más flexible que forma una relación de multiplicidad de actores y tiende a ser pluralista gracias a su fragmentación. Recordemos que son las redes de políticas públicas. Según Heritage, las redes de políticas públicas son el conjunto de organizaciones públicas y privadas con interacciones más o menos estables, a través de las cuales dirigen, coordinan o controlan los recursos materiales o inmateriales en un ámbito de política pública de interés común. Pues no hay duda que 2 de los autores que hicieron un aporte importante en el tema de redes como modelo de intermediación de intereses fueron Marsh y Rhodes. Ellos realmente no estaban de acuerdo con estos modelos tradicionales de intermediación, ya que el énfasis de esto estaban basados prácticamente en el comportamiento político de elecciones hechas para lograr de la mejor manera posible y pues determinados fines en función del interés personal. Ellos enfatizaban que para entender la naturaleza de estas configuraciones, en las futuras investigaciones que se hicieran se deberían prestar mucha atención en las instituciones, en la estructura y al modus operandi del Estado en cada arena política. Pues desde esta perspectiva se definió que a las redes como un tipo o complejo de organizaciones dadas entre sí por dependencia de recursos y distinguidas de otros grupos o complejos por rupturas en las estructuras de independencias. Se podía diferenciar entre ellas por una serie de rasgos relativos a las propiedades culturales, número de miembros, estilo de interacción, pues que dominan los estilos de interacción que dominaban en ese momento y la distribución de recursos, que podían variar a lo largo de un continuo desde comunidades políticas altamente integradas a redes del asunto. Hablamos también sobre las comunidades políticas. Digamos que son redes cerradas, es decir, tienen un limitado, digamos que un número de participantes estables, principalmente determinados organismos del gobierno, ya sea el gobierno central o de otras instituciones. Pues entrar a la comunidad no era tan fácil, era muy restringido porque existía una exclusión consciente de otros grupos. Este tipo de red se encuentra dominada por un interés específico, especialmente de tipo económico y profesional. La interacción de alta calidad y frecuente entre sus participantes determina que sea fácil llegar a un consenso sobre qué reglas, procedimientos y normas van a prevalecer en la elaboración de estas políticas. Ese consenso va a permitir determinar, pues, qué problemas van a ser tratados, el contenido de los mismos y así como la forma en que deben ser resueltos. Digamos que es una forma institucionalizada de relación que va a favorecer ciertos intereses, excluyendo a otros a través de una
digamos que estructura, digamos que la estructura de red, ¿ok? A diferencia de, pues digamos que de las redes de asuntos, ¿verdad? Porque digamos que las redes de asuntos, hay que hacer esa diferencia con la comunidad política, ya que esta última pues va a constatar con ella, puesto que carece de contactos formalmente institucionalizados entre grupos y gobiernos. Van a tener un número amplio de participantes con contactos fluctuantes, tienen consenso limitado en torno a la naturaleza de los problemas y soluciones. Por último, pues hay una distribución definitiva pues, del poder desigual. Digamos que para hablar un poquito de estas redes, para ECLO en 1978 dice que la red de asuntos consiste en un grupo donde los participantes comparten conocimiento experto, ¿verdad? Ellos pueden desempeñarse como activistas políticos en temas calificados, cuya procedencia pues van a derivar de grupos de interés, ya sean académicos, sectores del gobierno y pues ciertas profesiones, pero sobre todo confirmada por agentes individuales, independientemente de su educación formal. En esta premisa, pues este tipo de redes, quienes forman parte de ella, comparten en una misma base de información y por ende pues van a tener un entendimiento similar de una política y pues de sus problemas. Son particularmente relevantes para entender el intrincado y confuso tejido de estas políticas sociales que se han emprendido en años recientes. Pues va a resultar difícil describirla con precisión porque en un momento dado puede estar funcionando solo una parte de la red y al paso del tiempo pues se puede intensificar o desvanecer las distintas conexiones entre los intermediarios de las políticas y las burocracias del Ejecutivo y del Congreso. También ellos tienen digamos que ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las grandes ventajas pues, es que carecen de contactos formalmente institucionalizados entre grupos y gobiernos. Pues ellas no son permanentes, pueden cambiar en parte en función de las decisiones estratégicas de los agentes dentro de la estructura y estas decisiones estratégicas van a representar respuestas tanto a factores endógenos como exógenos. Las redes de asuntos se desarrollan generalmente pues, en áreas nuevas donde ningún grupo tiene un dominio establecido, donde no existen instituciones establecidas que posibiliten la exclusión. Además, pues prescribe los asuntos que son discutidos, pues como deben ser tratados, pues un conjunto distintivo de reglas y contiene imperativos organizacionales. Los agentes como tal van a interpretar, van a construir y reconstruir estas redes. Básicamente, cada vez es más amplio el hábito pues, de maniobrar, ¿no? que tienen los ejecutivos públicos gracias a este desarticulado juego de influencia. Al hablar de la utilidad de análisis de redes de políticas públicas es importante también tocar el tema de las redes como un nuevo modelo de gestión pública governance. El concepto de redes de políticas surgió también en la literatura europea como el concepto de gobernanza, teniendo en cuenta como una forma específica de gestión pública opuesta al modelo jerárquico y de mercado. Desde esta perspectiva, la introducción de las redes es una forma de reconocer que las políticas públicas emergen de la interacción entre actores públicos y privados, aceptando que el Estado no es un actor dominante en dicho proceso. El concepto de gobernanza y su articulación con la noción de redes se centró en el debate contemporáneo sobre las transformaciones del Estado precisamente y en la gestión y en la prestación de los servicios públicos. Al hablar de las redes de política es importante tener en cuenta en su concepto que es una red cuyos principios teóricos ofrecen perspectivas de análisis con el que se explican los fenómenos de las políticas públicas. Al unir varios niveles de análisis, tanto personal, organizacional y sistémico, el enfoque de red ofrece una descripción completa de la actividad política y sus consecuencias que superan otras explicaciones más fragmentadas. En este sentido, teniendo en cuenta la premisa central de la red de políticas en su conceptualización sobre la base de la estructura social como un patrón perdurable de las relaciones entre actores sociales. Es importante mencionar los elementos de las redes de políticas, entre los cuales encontramos los actores sociales
que son los más importantes dentro de estas redes, ¿sí? Son unidades que pueden estar conformadas por individuos, grupos, organizaciones formales u otras colectividades. Asimismo, tenemos en cuenta como un elemento fundamental las relaciones, que no es más que estas conexiones que resultan entre las interacciones de los diferentes actores, como ya lo hemos dicho, tanto sociales, políticos, comunitarios, institucionales, para el intercambio de los recursos. Asimismo, como resultado también tenemos las acciones, movilización, que busca adquirir control sobre los recursos en el poder de otros actores con los que están conectados para utilizarlos en la consecución de los objetivos, en la formulación de las políticas públicas. Y los eventos es la propuesta concreta para resolver los problemas de decisiones por parte de un organismo de formulación de políticas públicas. Es importante tener en cuenta que las redes, como un nuevo modelo de gestión, también en su concepto de gobernanza y su articulación con la noción de redes, se centra en el debate contemporáneo sobre las transformaciones del Estado en la gestión y en la prestación de servicios públicos. Es por eso que estas redes interactúan con la ciudadanía, los diferentes sectores, la academia y el Estado. El interés más que todo era caracterizar la fragmentación de la responsabilidad funcional de las políticas debido a los procesos de agencificación y privatización que condujeron a un aumento del rango de las organizaciones en las áreas estratégicas de la política pública. Al hablar de la agencificación, se refiere más que todo a las ideas centrales de desagregación estructural y la contratación por desempeño, en las que es importante separar grandes organizaciones de tipo ministerial a departamentos más pequeños, ¿sí? Asimismo, la contratación por desempeño, que se refiere más que todo a determinar los niveles y los recursos que apuntan a un control por productos y por resultados, que es lo importante dentro de estas políticas públicas. Entonces, bien conocemos que la literatura europea da 4 conceptos definidos por autores. En primera instancia está el concepto de Jackson, que dice que gobernanza es dar cuenta de las transformaciones recientes de la función del gobierno en un contexto de globalización. La gobernanza es definida como heterarquía, es decir, interdependencia y coordinación negociada entre sistemas y organizaciones. 3 modos de regulación en una sociedad: jerárquico, que es por la autoridad, en lo económico por el mercado, heterárquico por redes de autoorganizaciones y asociaciones. En el otro concepto de Schar, Koyman y May, dice que gobernanza que excluye toda la forma de interacción política que no está organizada en términos de una red horizontal. Empoderamiento de las organizaciones del sector privado. Para Rhodes, gobernanza describe la mejor manera del gobierno actual, que se caracteriza la gobernanza por una red de instituciones e individuos colaborando juntos y unidos por un pacto mutuo de confianza. Para Pierre y Peters, la gobernanza significa la totalidad de interacciones entre otros organismos públicos en el sector privado y la sociedad civil para resolver problemas sociales o creación de oportunidades en la sociedad. Por ello, es importante hablar sobre un enfoque conceptual y metodológico. En este enfoque busca analizar, integrar que considere la actuación y las estrategias de los actores en el contexto que la estructura que provee la red, así como el ámbito político, económico, social más amplio en que las redes están insertas. Entonces, en primera instancia, para analizar una red es importante identificar los actores, clasificar cuáles son las metas de los agentes y cómo es usada su influencia política, determinar cómo se producen los procesos de intercambio de recursos y de información entre los actores situados dentro de la red. Los mecanismos que guían entre los intercambios, reglas, las rutinas informales, los vínculos organizacionales, etc. Por ello es importante hablar sobre el institucionalismo centrado en actores, según Renate Mays. Este autor destaca la incidencia que tienen las instituciones, en primera instancia, sobre las percepciones, las preferencias y las capacidades de autores individuales o colectivos. En segundo lugar, sobre las formas en que estos actores interactúan. Entonces, las instituciones son sin duda la principal fuente
de información de los actores y el principal factor que influye sobre sus decisiones y el sentido de que reduce los incentivos para seguir ciertas estrategias de acción y aumenten los incentivos para realizar otras. Vamos a hablar sobre la metodología cualitativa frente a la metodología cuantitativa. Entonces, este enfoque dialéctico combina técnicas cuantitativas y cualitativas, en el cual se identificaron los obstáculos principales para la relación de la política y se llevaron a cabo unas recomendaciones. Entonces, los autores se orientan en que se domina dominios de políticas públicas, policies domains, un conjunto de actores con importantes intereses sobre una área sustantiva de políticas públicas cuyas preferencias y acciones deben ser tenidas en cuenta por otros participantes en el dominio. De entre estos dominios tratan de descubrir los patrones estables y recurrentes de la relación que enlaza a los actores con otros y constituye la estructura relacional, la red del dominio, y cómo estas pautas relacionadas influyen en el proceso de políticas públicas. Reconocimiento del problema, generación de opciones de políticas públicas, ordenación de la agenda y la decisión final. Entonces, ese análisis cuantitativo puede ser el primer paso. No obstante, para examinar cómo la estructura y los agentes afectan los resultados políticos, el cual se debe completar la estrategia de investigación cuantitativa con una metodología cualitativa. Y evidentemente una de las partes más importantes lo vamos a realizar mediante el siguiente análisis, porque nada mejor que darnos cuenta cómo funciona la utilidad de estas redes en la política pública. Según la ordenanza número 094 del 2019, por la cual se adopta la política pública de salud mental para el departamento de Cundinamarca 2019-2029, es donde realizaremos nuestro análisis dentro del fortalecimiento de redes institucionales, sociales y comunitarias para la movilización y la inclusión social de las personas, familias y cuidadores, con consumo de sustancias psicoactivas, problemas o trastornos mentales. La política pública de salud mental en el departamento de Cundinamarca se aplicará en el territorio urbano y rural a los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Por ello, ver la importancia de cómo van a incidir los municipios y estas instituciones que hacen parte de todo el proceso. Para efectos del análisis de red de la política pública de salud mental para el departamento de Cundinamarca, se establecerán las siguientes definiciones según la corresponsabilidad que vamos a encontrar en cada uno de los actores. Y es evidentemente dentro de la contextualización de este mapa donde vamos a encontrar esos actores primordiales, como son las organizaciones de gobierno nacional, las empresas e instituciones prestadoras de salud y organizaciones sociales y comunitarias, sin dejar atrás la comunidad, la más importante de ellas. Pero dentro del proceso podríamos encontrar dentro de nuestro mapa la jerarquía que inicia desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, pero a la vez reconocer el plan de desarrollo en el cual se implementará la ordenanza dentro de la Asamblea Departamental. Desconocer a la Secretaría de Hacienda o una Secretaría de Salud será como desconocer a la vez los planes y los programas que desde el Estado se van a instaurar desde la Dirección de la Salud Pública, pero también teniendo en cuenta que las leyes del ordenamiento territorial son una base primordial que vienen desde el Ministerio y que articuladas con estas otras instituciones nos van a dar a conocer un sistema de seguridad social en Colombia que va a manejar un plan de salud pública en la cual los consejos departamentales de salud mental van a ser la parte primordial, las cuales todas conectadas vamos a llevar a que el servicio prestado por las EPS y las EPS tengan unas rutas integrales realmente direccionadas. Pero quiero contarles que todo esto, si no está debidamente articulado y direccionado con procesos de efectiva eficacia, calidad, pues evidentemente no vamos a lograr un resultado esperado. Por eso debemos concluir de manera muy enfática y dar como conclusión que el análisis de todas estas redes políticas van a resaltar mucho realmente el trabajo de todos esos actores, porque en distinto vamos a poder priorizar la elaboración de la política pública como el análisis, pero también con la relevancia de la transformación que viene a través de ella. También el enfoque, que es el desarrollo, la herramienta fundamental para analizarla,
Dentro de la política, los actores es el paso primordial, número 1, para realmente encontrar una función entre lo público y lo privado. Damos gracias a ustedes por participar y gracias por encontrarnos a todos en medio de esta gran investigación y en la entrega educativa.